Entonces, tengo, me parece, 3 estudios de proteínas con membranas y muy a la velocidad del rayo para no comer todo el tiempo. Esta proteína era de interés porque es una proteína que está involucrada en el movimiento de lípidos de una membrana a otra. Es un lipid transporter, pero no es en vesículas. Normalmente los lípidos se mueven en vesículas de un lugar a otro en la célula, pero hay algún transporte pasivo que es a través de este tipo de proteínas y no se conoce bien el mecanismo molecular, ¿no? La ventaja de las simulaciones es que como incluimos todos los átomos o incluso haciendo coarse grain se incluyen los datos moleculares, nos permite saber cuál es el mecanismo o al menos estudiar diferentes posibles mecanismos de cómo se están moviendo los lípidos de un lugar a otro lugar de la célula. Verán en este esquema que esta proteína traslada lípidos entre el Trans-Golgi y el retículo endoplásmico, y ya que teníamos esos modelos de membranas, hicimos un estudio con la proteína entera y también con esta colita que está aquí en color, que se conoce como el ALPS motif, pues Amphipathic Lipid Packing Sensor. Es un pedacito, es un péptido pequeño de esta proteína que es muy conocido y se sabe que se enlaza a lugares donde hay mayor curvatura y se puede usar como un sensor de curvatura. Entonces vimos simulaciones con nuestros modelos de membrana, los que les comentaba en la parte anterior, y cómo interactuaba con la proteína entera, con la OSH4, o con el pedacito este que es el N-terminus de la proteína. El interés en esta proteína en particular es una proteína de la levadura, pero tiene homólogos en las células humanas y está involucrada en el transporte de lípidos, pero parece que al estar desregulada tiene alguna asociación con qué es lo que pasa en las células con cáncer. Entonces queríamos aprender un poco más del mecanismo molecular para ir más o menos sumando los datos que se tiene sobre esta proteína y a ver si es que podría en algún momento usarse como un drug target, ¿no? Con la proteína entera, lo que había hecho un estudiante antes que yo era identificar que había diferentes secciones de la proteína que se enlazan a la membrana, que son estas que están de color amarillo, verde, rosado, azul, rojo. Lo que vimos al hacer simulaciones bastante largas, de nuevo era con la computadora dichosa, esta con la Anton, con el retículo endoplásmico, el modelo de membrana para el retículo endoplásmico y el modelo de membrana para el Trans-Golgi Network, es que muy rapidito, esa colita, ese péptido que después terminamos estudiando solito, que está mostrado en rojo, se enlazaba a la membrana, pero al seguir corriendo la simulación hay una región de la proteína que se llama de phenylalanine loop, porque tiene una fenalalanina en medio de ese loop, de ese coil. La proteína se iba de costadito, básicamente se dormía encima de la membrana y esa fenalalanina se inserta dentro del hydrophobic core de la membrana, ¿no? Dentro de la parte hidrofóbica, dentro del centro de la membrana. La proteína no se espera que se inserte en la membrana, pero nosotros esperábamos que al ponerla vertical, con la región que se conoce como la boca de la membrana, se hubiese enlazado así vertical para extraer un lípido de la membrana, que era lo que en realidad estábamos buscando ver. Pero al final lo que pasaba en todas las simulaciones que hicimos era que la proteína se enlazaba con esa parte roja, con el péptido que después terminamos estudiando solito, y luego se iba de costado y se insertaba la fenalalanina, que es bastante hidrofóbica, dentro de la membrana. Me parece que en el chat hay una pregunta. Juliana, ¿me puedes ayudar? A ver, che, espérate, porque no, justamente decían no tengo preguntas, que fue cuando hoy preguntaste alguna pregunta, cerraste el tema anterior y, sí. Trinidad dijo no tengo pregunta, pero... Cualquier pregunta, igual si no la mandan ahora y les surge más adelante viendo el video, la mandan por el foro y ya, claro. Ahí la charlamos. Nosotros comparamos ese estudio, vimos las energías de interacción. Este no es el potencial de fuerza media y no es la energía libre, es simplemente la contribución entálpica a la energía libre para ver más o menos la fuerza relativa de qué regiones de la proteína se estaban enlazando con la membrana, ¿no? Entonces, lo que se ve es que tanto con la membrana modelo para el retículo endoplásmico o el Golgi Network, la región que contribuye más a esta interacción es obviamente la fenalalanina, esta que está insertándose dentro de la membrana, ¿no?
y a esto también le sigue el Alps motif y otra de los loops que teníamos ya identificados. Lo que comparamos fue distancias de interacción y ese es el lujo de las simulaciones, ¿no? Uno tiene todas las coordenadas X, Y, Z, absolutamente todos los datos que necesites para ver distancias, ángulos, conteo de átomos en un radio específico y tal. Entonces, pudimos comparar estas simulaciones con unos experimentos de cross-linking que se llaman, que es donde los aminoácidos en regiones específicas de la proteína se mutan a cistinas y al mutar las cistinas pueden hacer un staining muy, muy particular que yo no sé decirles todo el detalle porque no es mi fuerte, pero al hacer esto pueden ver la distancia entre esas cistinas o entre esas regiones específicas de la proteína y las cabezas de fosfolípidos de la membrana. Entonces, en los estudios con esta proteína veían que al estudiarla con vesículas o con algunas células, estos aminoácidos que están en la cajita roja eran los que interactuaban más con los lípidos. Y en nuestras simulaciones es exactamente lo que vemos repetir, que estos aminoácidos que están en el loop de esta fenalanina, de la verdecita, son las que interactúan más con la membrana. Entonces, al menos, aunque no ocurrió como nosotros pensábamos en un principio, que la proteína se iba a enlazar boca abajo, se enlazó de costado, pero reproduciendo lo que también veían en experimentos. Así que este fue un estudio cortito, pero bastante interesante. Y entonces ya después nos enfocamos solo en esa colita inicial, en el N-terminus de la proteína, precisamente porque se sabe que es un péptido que puede sentir o puede ver la curvatura de una membrana. Lo que no se sabe es si ve la curvatura porque hay defectos de empaque en los lípidos. Piensen ustedes en un camino, en una carretera, como si fuese la superficie de la membrana, y de pronto ven estos hoyos, ¿no? Que justo cuando yo estoy manejando, todo el mundo evita el hoyo y yo me voy allá adentro al hoyo. Pues el Alps motif hace lo mismo, se va directo al hoyo donde está ese packing defect. Y lo que no se sabía era si se va solamente a los packing defects o si es posible que también genere estos defectos de empaque en la superficie de membrana. Entonces hicimos las simulaciones de nuevo con nuestra membrana modelo, el ER y el TGN, y además una membrana light para ver si es que lo que estábamos viendo era por chance o si realmente había alguna diferencia de interacción de este péptido con las membranas modelo. Y nuestra membrana light era simplemente DOPC, DOPS, que es por default una de las mezclas más comunes que hay para hacer simulaciones de membrana. Entonces, lo que vimos fue que la proteína, el péptido pasa bastante tiempo en el agua, ¿no? Se mueve, tiene toda la libertad de moverse, pero una vez que se enlaza, como es anfifílico, es decir, parte de la hélice, una mitad es hidrofóbica, la otra mitad es hidrofílica. En última instancia, los residuos, los aminoácidos hidrofóbicos terminan apuntando hacia la membrana y cuando se enlaza y se inserta en la superficie de la membrana, esos aminoácidos quedan insertados apuntando hacia donde están las colas hidrofóbicas de los lípidos. Y esto lo vimos una tras otra vez. Lo interesante fue ver que, no lo tengo aquí, no tengo el videíto aquí, pero en estas imágenes que van corriendo con el tiempo en la parte de abajo de la diapositiva, lo que se está mostrando es cómo de estar enlazada con una interacción electrostática, que este aminoácido es una lisina, estaba interactuando con contactos electrostáticos con la superficie de membrana, va rotando la proteína, de modo que al final tienes los aminoácidos que son más grandes, más hidrofóbicos, apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces, quizás lo que deducimos fue que el contacto inicial era por electrostática, pero al final las interacciones hidrofóbicas estaban jugando un papel más importante. Me parece que no tengo aquí, no la tengo ahí. En una de nuestras simulaciones, ya no tuve oportunidad de correr más con esto y el laboratorio del que fue mi consejero o mi jefe durante el doctorado ha seguido estudiando esta proteína. Lo que vimos en una de las simulaciones fue que la proteína, como en el agua puede moverse, y ustedes se acordarán con el therapy cage, cuando está en agua la proteína se puede abrir, soltar, se vuelve a doblar y tal y cual.
Entonces, este pedacito, este péptido, se podía desenroscar de su alfa helix y se enlazaba en un pedazo de la membrana que no tenía en realidad un defecto de empaque tan grande como para permitir que se enlace toda la proteína o toda la hélice tal cual. Pero al estar desenroscada, por falta de mejor palabra, si justo uno de los aminoácidos que podía entrar en ese defecto de empaque se enlazaba ahí, la, el péptido volvía a enroscarse, se volvía a hacer la hélice y al ir haciendo esta hélice abría mucho más campo y se hacía un defecto de empaque mucho más grande. Entonces se quedó ahí la pregunta pendiente de decir si la proteína o el péptido el ALP, sí se enlaza en las membranas y puede enlazarse y girarse de modo que su sección hidrofóbica esté a la par de la sección hidrofóbica de la membrana, pero además, si no hay un espacio suficientemente grande como para enlazarse así como tal, como un bloquecito de hélice, de alfa hélice entero, el péptido tiene la habilidad de desenroscarse, enlazarse y crear un lugar para sí mismo, volviendo a tomar su forma de hélice, ¿no? Y es algo que también después otro colega justamente en el laboratorio donde yo fui a hacer el postdoc, él lo estaba viendo y yo no sabía que estábamos los dos viendo el mismo asunto en diferentes momentos y él también probó eso, ¿no? Comprobó eso, que los motivos ALPS pueden desenroscarse y volverse a hacer la hélice conforme se enlazan a la membrana. Así que fue un estudio bastante interesante. Esa es una proteína que está en la célula, pero también podemos estudiar proteínas que no están en la célula, que es lo que les mencionaba, proteínas que tienen que ver con patógenos, o en este caso con viruses, cómo usar simulaciones de dinámica molecular para estudiar cómo estas proteínas se enlazan entre sí y cómo se enlazan con la membrana y cuál es el rol de la membrana y de lípidos específicos en la formación de nuevas, en este caso, de nuevas partículas de virus. ¿Alguna pregunta del ejemplo anterior? Por mi parte, no. Seguimos entonces. Voy en maratón. Bueno, los siguientes dos ejemplos son de una proteína de un virus y cómo esta proteína se enlaza a la membrana y cuáles son las fuerzas o cuáles son los movimientos tanto de la proteína como de la membrana que afectan esta interacción. Voy a hablarles de dos viruses. Uno es el VIH, que tiene mucha incidencia en el mundo y que a pesar de que se puede controlar la enfermedad que genera, el SIDA, en realidad lo que se quisiera es bloquear para que la gente que lo ha contraído no tenga que lidiar con eso el resto de su vida, ¿no? Entonces es un virus que se ha estudiado por más de 20 años, seguimos aprendiendo y siguen habiendo 1001 cosas que aprender. Y con las simulaciones de dinámica molecular podemos aprender un poquito a la vez de diferentes secciones del ciclo de vida del virus. Y el segundo caso de estudio que tengo es del famoso SARS-CoV-2, que también está todavía haciendo estragos. Así que espero que puedan ser ejemplos de interés también para ustedes. Muy breve el ciclo de vida del VIH. A la parte final del ciclo, cuando se generan nuevas partículas, ocurren en la membrana plásmica, en el interior de la membrana plásmica, una proteína estructural del virus que se llama GAG, que tiene muchos domains separaditos, se pega a la membrana. Mientras más se van acumulando, se agregan y se hace el látice inmaduro del virus y luego se convierte en el látice maduro del virus. Conforme se hace esta plataforma, se arma esta plataforma de GAGs y otras proteínas virales, se va haciendo el viral vat, ¿no? Se va haciendo la pelotita que poco a poco va saliendo. Hay un montón de proteínas, un montón de cosas que van armándose en conjunto para que una partícula nueva de virus salga. Este es un envelope virus, que quiere decir que está envuelta por una membrana, básicamente, que es también el mismo caso que el SARS-CoV-2, ¿no? Hay otros virus que no necesitan esta envoltura, pero el VIH sí y el SARS-CoV-2 también. La parte que a mí más me interesaba, como les decía, era este
esta partecita de la proteína GAG que está en rojo con una colita que está así como en líneas irregulares, es el matrix domain o la proteína matrix, que tiene en la parte inicial de la secuencia de la proteína una colita de lípido adjunta. La proteína matrix es esta que está, que es justo la que se pega a la membrana. Como el GAG tiene estos diferentes dominios que están en las partecitas de la proteína están unidas unas con otras por una serie de loops. Son muy flexibles, así que se pueden estudiar separadas y no, en principio no afecta mucho. Es un buen punto para comenzar y luego la idea obviamente es unir toda la proteína, ¿no? La proteína matrix tiene una colita que ustedes la ven aquí en rojo, que es un myriastate, es una colita de un lípido que tiene 14 carbonos. Lo que hicimos fue, de nuevo, diferentes membranas modelo, una sin colesterol, que era nuestra membrana control. Como es sin colesterol, para nada el ambiente de la membrana plásmica. Y los otros dos modelos eran para la parte interior de la membrana plásmica, la que dice inner-like, y la que dice raft-like es para la parte externa de la membrana plásmica, que es donde hay más colesterol y están los dichosos lipid rafts. Entonces, en todos nuestros casos, la proteína se enlaza muy, muy rapidito, a veces paradita, a veces de costado. La manera más interesante de este enlace es la que está vertical, precisamente porque esta hélice larga que ustedes ven en la diapositiva es la que se enlaza al resto de la proteína GAG, ¿no? Entonces, si esa hélice larga está pegada a la membrana, un poco complicado que el resto de la proteína GAG se enlace, pero quizás podría ser una configuración del matrix domain con la membrana cuando está ya en la partícula de virus, cuando ya la proteína GAG es digerida, se corta, hay una serie de cambios conformacionales que quizás podría ser una manera como esta matrix esté interactuando ya cuando está como partícula de virus, pero no en un principio cuando empieza a formarse. En todos los casos hubo este enlace muy fácil de la proteína con la membrana, la mayoría de interacciones con estos lípidos que están en lila, que eran los lípidos con el anillo con el inositol, que tiene carga y tal y cual, todo bastante bien, de acuerdo a las cosas que se ven también en experimento. Lo interesante fue que sin ningún enhanced sampling, que no se había visto antes, logramos recapitular la inserción de esta colita de lípido en la membrana. Y pudimos ver que no se inserta como un arpón. Todas las veces que vimos, y lo vimos como 3 o 4 veces en las simulaciones que corrimos, en las réplicas, siempre es como si fuese una lengüeta que se va extendiendo, ¿no? Primero interactúa la cabecita de esa colita de lípido que está pegada con un enlace covalente a la proteína, interactúa con las cabezas de los lípidos y luego se va insertando, se dobla un poco sobre sí misma y termina vertical en la membrana. Algo muy interesante fue que solamente se insertó en uno de los modelos. ¿Cuál creen que fue? Tan. Había un modelo sin colesterol, que es una membrana mucho más fluida. Hay un modelo que es para la parte interna de la membrana plásmica y un modelo que es para la parte externa de la membrana plásmica. ¿En cuál creen que pudimos ver este proceso? A ver, encuesta. No tengo ni un voto. A ver, ¿qué dice en el chat? Me parece que alguien puso. A ver. En la membrana más fluida, dice Trinidad. Lo mismo pensaba yo. Yo dije, en la membrana que no tiene colesterol se inserta porque ahí hay tiempo. Pero no se insertó en la más fluida sin colesterol, no se insertó en la que era raft-like, que tenía mucho más colesterol, se insertó solo en la membrana que era la modelo para el interior de la membrana plásmica, que es donde la proteína se enlaza en el sistema biológico. Mira, tengo una pregunta, perdón. Sí, termina, te hago una preguntita. Te corté. No, era eso, para mí fue muy interesante porque, como se dice, against all odds, no se insertó ni para adelante ni para atrás en la que no tenía colesterol y solo se insertó
tanto cuando hicimos el estudio con una sola proteína, como con 3, como con 6, solo se inserta en la membrana que es modelo para la parte interna de la membrana plásmica. ¿Y tiene alguna explicación para eso? Según yo, Digamos, ¿por qué uno explicaría por propiedades mecánicas que lo sí, mismo que dijo sí. Trinidad, que la más fluida vaya y se meta ahí? Y yo creo que una parte es la parte mecánica, pero son además las interacciones con los lípidos. Cuando hicimos con varias unidades de proteína, yo no sé si la tengo aquí en la siguiente. Esto me lo salto. Ajá. Cuando hicimos con varios lípidos, con varias unidades de proteína, lo interesante fue ver que, por ejemplo, en una de las colitas, esto era con un trímero, ¿no? 3 proteínas, una de las colitas de los lípidos se insertó y ahí mismo rebotó hacia afuera. Se ve que no le gusta insertarse donde están solo colesteroles o si el ambiente es saturado. Pero una vez que ya se inserta y su inserción es permanente, no importa si hay colesteroles alrededor, pero en principio parece que hizo este salto y solamente lo vimos una vez, así que no sé decirles a ciencia cierta, pero este salto de entrar y salir solamente ocurrió cuando la inserción fue cerca de un clúster de colesteroles. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho la especie de lípidos, que aminoácidos están interactuando con los inositoles, estos que son los cargados y tal y cual. Entonces, es una interacción muy específica, no es aleatoria para nada. Y además, por experimentos y el resto de simulaciones que hicimos en este sistema, lo que se ve es que no se necesita la colita del lípido para enlazarse a la membrana, pero parece ser que el rol del lípido al insertarse es la organización lateral de los lípidos locales, ¿no? Cambia la concentración, cambia el orden. Era este gráfico aquí. Estos numeritos son ¿qué es esto? El order parameter, el SCD de las colitas, cuán ordenadas son, pero es la diferencia entre los sistemas con membrana o sin membrana. Entonces, si ves el número positivo, es que al tener la proteína, ya sea una sola, las barras rojas, o las 3 proteínas, que son las barras negras, hay un incremento en el orden. Y en algunas ocasiones hay más desorden, pero normalmente hay más orden que otra cosa. Así que altera el ambiente. Una pregunta. Vos decías que observaste el mecanismo en 4 réplicas. La pregunta es, ¿cuántas? ¿4 de cuántas en total? Y la otra pregunta es, ¿el seteo inicial, cómo pones la proteína a una cierta distancia, en cualquier orientación? ¿Cómo es? Sí, intenté hacer la orientación al menos una vertical y una horizontal, porque tampoco podía ponerla en todas las orientaciones, pero en el agua entre 1 a 1,5 nanómetros lejos de la membrana, como para no forzarla a interactuar de una manera. Y hicimos de estas, tenía 8 o 9 trayectorias, sí, cada una más o menos de unos 3. O sea que más o menos en la mitad de las que hiciste, viste el mismo mecanismo. Eso, y en realidad el estudio se sigue haciendo, ¿no? Las personas que quedaron trabajando en esto siguen investigando más, ya poniendo la membrana asimétrica, que es como la ven aquí, la membrana interior de la membrana plásmica sin tanto colesterol, la exterior con más colesterol y otro tipo de lípidos que son los single lipids, que están involucrados en estos lipid rafts. Y la idea ahí era ver cómo afecta, ¿no? Y lo que vemos es que debajo de donde se enlazan las proteínas hay un enriquecimiento de los lípidos PIP2, que son los inositoles, y al mismo tiempo, esto es en la membrana interior donde se enlaza la proteína, y en la otra monocapa también más o menos hay como un overlap con los lipid clusters, ¿no? Que es lo que estaba intentando ver un colaborador que estaba haciendo los experimentos. Si al inmovilizar o cambiar esa composición local de los lípidos, una vez enlazadas las proteínas, se cambia también la distribución lateral de los lípidos en la capa opuesta, que en principio se piensa que sí, porque entonces de esa manera se va armando la plataforma de ensamblaje del virus, vas botando los lípidos, digamos, que no te sirven, y poco a poco se hace la pelotita, ¿no? El viral button.
Les puse las diapositivas, mejor dicho, les puse los artículos de todos los trabajos que les estoy presentando por si a alguno les interese más que otro. Este ejemplo es con el SARS-CoV-2, que fue el último trabajo que hice antes de venirme aquí a la Universidad de Buffalo y es un monstruo tal cual, pero muy interesante para estudiar con simulaciones de dinámica molecular. Una de las cosas más interesantes del estudio de este virus ha sido la gran colaboración que ha habido en todos, ¿no? Todos con todos, experimentalistas, simuladores, han facilitado los datos sin publicar, sin nada, directo a diferentes bases de datos, algunas de Estados Unidos, unas europeas, pero todo el mundo y sin ningún interés de lucro, ¿no? Precisamente para conocer más del virus, que ha sido una de las razones por las cuales hemos aprendido del virus muchísimo más rápido que de cualquier otro. En la partícula de virus, a las spike, creo que son a las que más las conocen, así que no les hablo de esas, pero hay otras proteínas que están dentro de la membrana que son muy críticas también para el ciclo de vida del virus y para también la infectividad que tiene. Y estas son las proteínas M y la E. La M es la que está en gran cantidad en la partícula de virus, son los puntitos azules, y la E son canales de iones que son las que menos existen, pero son también muy críticas para el balance de pH y tal, dentro y fuera del virus y para el momento de ensamblar una partícula nueva de virus. La proteína M es la que se conoce como la que dirige toda la orquesta de ensamblaje del virus, interactúa con la proteína E, con la S, con la N que está dentro del virus en diferentes momentos, así que era nuestro interés querer estudiar. Varios estudios de imágenes, se dio todo el boom entre el 2020 y 2021 y permiten que podamos saber un poquito más del escudo de azúcares del virus, de la composición de la membrana del virus y tal y cual. Entonces, nos enfocamos nosotros en estudiar la proteína M y la proteína E. Todavía no hay una estructura experimental de no es cristalografía, es Solid NMR, pero todas las demás son derivadas por modelos computacionales. Entonces, había una propuesta de un dímero para la proteína M en la conformación abierta, en la cerrada, y para la proteína E, una de un laboratorio del FIG Lab, que eran las hélices, estas azules planas en la superficie de la membrana, y el otro modelo, estas hélices en medio de la membrana. ¿Qué es en un nutshell lo que vimos? ¿Cuál es el efecto de estas 4 estructuras en la membrana y cómo alteran el ambiente local de donde están en la membrana versus el bulk, ¿no? Todo el resto de la membrana donde no está esta proteína. Una membrana modelo para el ERGIC, que es un compartimiento entre el retículo endoplásmico y el Trans-Golgi Network, que es donde se crea, donde se forma este virus. El VIH se forma en la membrana plásmica, este virus se forma en las membranas más internas. Y lo que vemos es que hay, dependiendo la conformación de la proteína, si es abierta o cerrada, hay diferente tipo de lípidos que se van agregando alrededor de esta proteína, ¿no? En la conformación abierta hay muchos más de los inositoles que en la cerrada y hay mucho más colesterol que en la cerrada también. En la abierta, la región transmembrana son como 2 cilindros. En la cerrada, la región transmembrana son como 2 planos curvos que están básicamente como 2 manos dándose un saludo. ¿Qué es lo que pasa? Es diferente la respuesta de la membrana a estas 2 diferentes conformaciones de la proteína. Deducimos que esta conformación abierta puede ser la más probable cuando están pocas unidades de esta proteína cerca de la membrana o en la membrana, cuando está apenas iniciando el ensamblaje del virus. Cuando ven estas regiones más azules en estos planos, lo que significa es que la membrana está siendo empujada hacia arriba. Sí, hacia arriba. Y en la otra membrana, este cambio es mucho más local. En la otra proteína, en la otra conformación, cuando es cerrada, ese cambio es mucho más local, ¿no? Es mucho más localizado que con la conformación abierta, que es más amplio. Lo que nosotros estábamos proponiendo es que al principio del ensamblaje del virus, la conformación abierta es la que modifica a más largo alcance la topología de la membrana, y conforme hay más unidades de la proteína M y más otras
unidades de otras proteínas que el virus necesita para formar la partícula, se forman esta conformación cerrada, que básicamente son, si hubiesen varios dímeros en la conformación abierta, cambian de pareja, ¿no? Porque son las interfaces son distintas en la interacción abierta o cerrada. Tienes varios dímeros abiertos, cambian de pareja cuando hay más, y entonces empiezan a hacer un cambio mucho más local para terminar de sacar la pelotita del virus. Esto era simplemente viendo diferentes lípidos en la membrana, era un trabajo que estaba haciendo otra muchacha en el laboratorio. Obviamente la respuesta a la membrana es diferente si se utilizan diferentes tipos de lípidos, como era de esperar. Y la proteína E, también vimos las mismas interacciones, que es lo que pasa con la membrana alrededor, cómo se deforma la membrana si tengo el modelo con las hélices en la superficie versus el modelo con las hélices dentro de la membrana. Desde ya, al solamente ver estas fotos aquí, estos snapshots, pueden ver que cuando las hélices están dentro de la membrana, se deforma mucho más, ¿no? Tiene mucha más curvatura local versus la otra, que la membrana se mantiene más plana. También algo interesante, que eso es para verse hacia adelante, porque a mí ya no me dio el tiempo para hacerlo. Hay varias histidinas dentro del canal de iones, y dependiendo cuál de los dos modelos es, esta histidina rota o no rota dentro del canal, y eso seguro que está muy relacionado con el paso de iones y alguna otra cosa más dentro. Esta mancha que ven azul al centro es cuán grueso es el canal. Este es el modelo del laboratorio 5 con las hélices en la superficie de la membrana, y el aspecto es muy diferente cuando se ve el otro modelo. Las histidinas cambian mucho más, fluctúan mucho más dentro, hacen, ¿no?, para arriba y para abajo dentro del canal, y este es el modelo con las hélices dentro de la membrana, y el canal es mucho más angostito comparado al otro modelo. Entonces, la respuesta de los lípidos alrededor es distinta, el movimiento de las hélices y de los aminoácidos dentro del canal es distinto, así que nada, este es trabajo pendiente, está por verse qué es lo que pasa, cuál es la función del canal E o de este canal de iones durante el ensamblado y durante la etapa ya de virus y de infección del SARS-CoV-2. Pero son dos proteínas que realmente afectan la distribución de lípidos en la membrana, y que dependiendo qué membrana sea, también van a reaccionar de diferente manera, que en realidad era el punto del estudio también. Lo dejo aquí para que podamos hacer la parte práctica. ¿Alguna pregunta, comentario, duda que quizás pueda responder de estos estudios? Yo te iba a hacer una pregunta que lo dijiste, pero no me quedó claro si las dos proteínas son, las estructuras son modeladas, o hay alguna que fuera experimental. No, esas eran modeladas, pero cuando estábamos respondiendo a los reviewers del artículo, sacaron la solución, sacaron la estructura solamente de la región transmembrana, o sea, las hélices todavía están en veremos dónde están, en Solid NMR, y era la misma estructura que teníamos. Sí, al menos transmembrana es la misma, y las hélices estas no se sabe si están adentro, si están afuera, si quizás fluctúan. Yo creo que fluctúan de una y de otra, pero está por verse. Claro, dale, gracias.